¿Qué ocurrió realmente alrededor de Verónica Castro para que una noticia tan dura estremeciera a su familia? En las últimas horas, una frase ha comenzado a circular con fuerza. Su hijo lloró desconsolado al recibir la mala noticia. Pero detrás de esas palabras hay una historia mucho más profunda que un simple titular. Hoy vamos a recorrer, con respeto y sin exageraciones, los momentos que marcaron a una de las figuras más queridas de la televisión mexicana. Las señales que muchos pasaron por alto y el dolor que también alcanza a quienes parecen vivir rodeados de fama. Quédate hasta el final, porque esta historia no habla solo de tragedia, sino de amor, familia y verdad. Antes de entrar en el dolor de esa noticia, hay que volver a una escena que muchos recuerdan, pero pocos entendieron en toda su gravedad. En 2004, durante una final de Big Brother VIP en México, Verónica Castro apareció montada sobre un elefante. Lo que debía ser una entrada espectacular, terminó convertido en un accidente que, con los años, siguió cobrando factura. Lesiones en columna, cuello y cadera, operaciones y dolores que no desaparecieron del todo. Durante mucho tiempo, Verónica intentó mostrarse fuerte. Sonreía ante las cámaras, respondía con humor, cambiaba de tema cuando la conversación se volvía demasiado personal. Pero quienes la han seguido desde los ricos también lloran. Saben que detrás de esa sonrisa siempre hubo una mujer acostumbrada a cargar más de lo que decía. La actriz, nacida en Ciudad de México y convertida en uno de los rostros más queridos de la televisión mexicana, nunca fue solo una estrella. También fue madre, sostén de familia y una figura pública observada incluso en sus silencios. Por eso, cuando en enero de 2026 se informó que Verónica había sido hospitalizada para recibir tratamiento por dolores relacionados con aquellas secuelas, la noticia cayó como un golpe seco. No se hablaba de una simple molestia ni de un cansancio pasajero. Se hablaba de años de dolor acumulado, de terapias, de noches difíciles y de un cuerpo que, después de tanto resistir, parecía pedir una pausa obligatoria. Y entonces, apareció la imagen que conmovió a muchos, la de su hijo recibiendo la noticia con el corazón roto. Porque para el público, Cristian Castro es el cantante de voz potente, el artista que ha vivido entre escenarios, luces y titulares. Pero para Verónica, antes que cualquier fama, Cristian sigue siendo su hijo. Ese niño que creció viendo a su madre trabajar sin descanso, viajar, grabar, sonreír, cantar y levantarse incluso cuando el dolor ya estaba presente. Dicen que hay noticias que no se entienden al principio. Uno escucha las palabras, pero tarda unos segundos en aceptar lo que significan. Algo así habría ocurrido en ese instante. La llamada, el silencio, la respiración entrecortada, la pregunta inevitable. ¿Cómo está mi mamá? Y después, esa emoción que ningún escenario puede ocultar. Porque cuando la salud de una madre se vuelve frágil, hasta el hijo más famoso deja de ser celebridad y vuelve a ser simplemente hijo. Lo más doloroso es que las señales ya estaban ahí. En entrevistas anteriores, Verónica había hablado de operaciones, de molestias persistentes, de un cuerpo marcado por aquel accidente. En 2024 incluso, explicó que tuvo que someterse a 2 cirugías de hombro el mismo día, vinculadas a las consecuencias de la caída sufrida 2 décadas atrás. Pero muchas veces, el público escucha estos datos como si fueran anécdotas del pasado, sin imaginar que detrás de cada frase hay madrugadas sin dormir, tratamientos, miedo y una familia pendiente del teléfono. En los pasillos del espectáculo mexicano, el nombre de Verónica siempre despierta respeto. No solo por su carrera, sino por esa mezcla de carácter y ternura que la hizo inolvidable. Sin embargo, esta vez la historia no gira alrededor de un premio, una telenovela o una canción. Gira alrededor de una habitación de hospital, de médicos recomendando reposo, de una madre intentando no preocupar a sus hijos y de unos hijos entendiendo, quizá por primera vez con tanta fuerza, que incluso las grandes estrellas también pueden quebrarse. Y mientras los titulares hablaban de tragedia, quienes la quieren pensaban en algo más íntimo. En todas las veces que Verónica aguantó el dolor para no detener su vida,
en todas las sonrisas que dio cuando tal vez necesitaba descansar, y en esa verdad que ahora empieza a hacerse visible. La fortaleza también se cansa, y cuando se trata de una madre, la noticia más pequeña puede convertirse en una herida enorme para toda la familia. Y en medio de esa preocupación, hubo un detalle que cambió por completo el tono de la historia. No fue solo la noticia de una hospitalización, ni el recuerdo del accidente que Verónica llevaba cargando desde hacía años. Fue la reacción de la familia. Esa parte que casi nunca se ve completa en televisión, porque ocurre lejos de los reflectores, en llamadas privadas, en mensajes enviados de madrugada, en silencios que pesan más que cualquier declaración. A mediados de enero de 2026, cuando distintos medios mexicanos informaron que Verónica Castro había sido internada para atender dolores derivados de las secuelas de aquel accidente ocurrido en Big Brother VIP, la preocupación volvió a encenderse. Algunos reportes aclararon que no se trataba de una emergencia repentina, sino de una decisión médica para controlar molestias crónicas que venían acumulándose desde hacía mucho tiempo. Aún así, para una familia, escuchar la palabra hospital nunca es algo pequeño. En la Ciudad de México, donde Verónica construyó buena parte de su carrera y donde su nombre todavía suena como parte de la memoria sentimental de varias generaciones, la noticia se leyó con inquietud, porque no era una actriz cualquiera. Era la mujer que había entrado por millones de hogares con sus telenovelas, sus programas, sus canciones, y esa manera tan particular de mirar a la cámara como si hablara directamente con cada persona. Pero puertas adentro, la escena tenía otro peso. Michelle Castro, su hijo menor, estuvo pendiente de ella durante ese proceso. La propia Verónica contó después que Michelle la estaba ayudando, mientras Christian se encontraba viajando por compromisos profesionales, entre proyectos musicales y presentaciones. Ese detalle, aparentemente sencillo, reveló algo muy humano. Aunque el público mire a los hijos de Verónica como figuras conocidas, ante la fragilidad de su madre vuelven a ocupar el lugar más íntimo, el de hijos preocupados. Y ahí aparece el momento que da nombre a esta historia. La imagen del hijo que no puede contener el llanto al recibir una noticia dolorosa. No como una escena fabricada para el espectáculo, sino como símbolo de lo que ocurre cuando una familia descubre que aquello que parecía controlado puede volverse delicado. ¿Cuántas veces Verónica minimizó sus molestias para no preocupar a nadie? ¿Cuántas veces dijo, «¿Estoy bien?», cuando en realidad el dolor seguía presente? Los signos estaban dispersos desde hacía años. Primero fueron las molestias en la columna y la cadera, luego los tratamientos, después las operaciones, los periodos de descanso y las apariciones públicas más cuidadas. En 2024, Verónica habló también de procedimientos quirúrgicos en los hombros, una señal más de que las secuelas físicas no habían quedado enterradas en el pasado. Para muchos fue una noticia breve. Para su familia, probablemente fue otra pieza de un rompecabezas que ya venían observando con angustia. Lo más conmovedor es que Verónica nunca quiso presentarse como víctima. Incluso cuando hablaba de dolores, lo hacía con esa mezcla de ironía y fortaleza que siempre la acompañó. Pero el cuerpo tiene su propio lenguaje. A veces avisa en voz baja. Una molestia al caminar, una pausa antes de levantarse, una expresión de cansancio que dura apenas un segundo. Y esas pequeñas señales, que antes podían pasar desapercibidas, hoy se miran de otra manera. Christian, desde la distancia de sus giras y compromisos, no solo recibía una noticia médica, recibía el golpe emocional de imaginar a su madre, esa mujer que tantas veces pareció invencible, atravesando otra batalla silenciosa. Porque para el público, Verónica Castro es una leyenda. Para sus hijos, es la voz que los llamó por su nombre cuando eran niños, la presencia que los acompañó aún entre grabaciones, viajes y cámaras. En esos días, mientras los medios seguían actualizando información sobre su estado de salud, muchos admiradores comenzaron a recordar entrevistas antiguas, frases sueltas, gestos que ahora parecían tener otro significado. Esa vez que Verónica habló de dolores por todos lados. Esa otra ocasión en que evitó profundizar en sus molestias.
Esa manera de desviar la conversación hacia el trabajo, como si hablar de sí misma fuera menos importante que seguir avanzando. Y tal vez ahí está la parte más profunda de esta historia. La tragedia no siempre llega como un golpe único. A veces llega despacio, durante años, escondida en dolores que se repiten, en tratamientos que se posponen, en sonrisas que intentan tranquilizar a todos. Para Verónica Castro, el verdadero drama no comenzó el día en que volvió al hospital. Comenzó mucho antes, cuando aprendió a convivir con un dolor que el público apenas alcanzaba a imaginar. Pero lo que más inquietó a sus seguidores no fue únicamente el parte médico, sino la manera en que esa noticia pareció despertar viejos temores dentro de la familia. El 14 de enero de 2026, cuando se informó que Verónica Castro había sido hospitalizada por molestias físicas relacionadas con las secuelas de su accidente de 2004, muchos pensaron que era otra revisión más. Sin embargo, la frase que más se repitió fue dura. Aquellos dolores no eran nuevos, venían acompañándola desde hacía más de 2 décadas. En ese momento, la imagen de su hijo quebrándose al recibir la noticia tomó otro significado. No se trataba solo de una madre famosa entrando a un hospital. Se trataba de una mujer de 73 años que, durante años, había intentado seguir adelante mientras su cuerpo le recordaba una caída que cambió su vida. En la final de Big Brother VIP, en 2004, Verónica apareció montada sobre un elefante como parte de una entrada televisiva. El animal se alteró, realizó movimientos bruscos, y la escena que comenzó como espectáculo terminó dejando lesiones en columna y cadera. Con el paso del tiempo, aquel episodio dejó de verse como una anécdota extraña de televisión y empezó a entenderse como una herida abierta. Hubo operaciones, tratamientos, molestias que iban y venían, y una rutina marcada por el cuidado físico. Por eso, cuando la noticia llegó a sus hijos, el golpe emocional fue inevitable. ¿Cómo no derrumbarse al imaginar a la madre de uno otra vez entre médicos, terapias y dolores que parecen no terminar? En los días posteriores, Verónica intentó tranquilizar al público. Dijo que ya había salido del hospital, pero también reconoció que los dolores continuaban. Reveló además que Michelle Castro estaba pendiente de ella, ayudándola de cerca, mientras Cristian Castro se encontraba viajando por compromisos musicales, entre grabaciones y preparativos profesionales. Ese pequeño dato mostró una escena familiar muy humana. Uno de sus hijos acompañándola físicamente, el otro recibiendo noticias desde la distancia, con esa impotencia que duele cuando no se puede estar donde el corazón quiere estar. Y allí, en esa distancia, el llanto se vuelve comprensible. Porque Cristian, más allá del escenario, de las canciones románticas y de los titulares que lo han seguido toda su vida, sigue siendo el hijo de Verónica. La misma Verónica que lo vio crecer entre cámaras, giras, entrevistas y ausencias inevitables. La misma que, aunque era una estrella para millones, en casa era simplemente mamá. Lo que ahora muchos miran con otros ojos son esas señales que antes parecían pequeñas. La forma en que Verónica hablaba de sus dolores sin dramatizar, las pausas en sus apariciones públicas, su manera de bromear para quitar peso a temas serios, incluso sus periodos alejada de la televisión, que algunos interpretaban como simples decisiones profesionales, hoy parecen también parte de una necesidad más profunda: cuidar un cuerpo que ya había resistido demasiado. En Ciudad de México, donde su nombre está ligado a décadas de televisión, la noticia tocó una fibra especial. No era solo preocupación por una artista, era la sensación de ver vulnerable a alguien que durante años representó fuerza, glamour y cercanía. Verónica Castro fue para muchas familias una presencia cotidiana, una voz en la sala, un rostro que acompañaba tardes enteras. Y cuando una figura así aparece asociada a una cama de hospital, el público siente que también se mueve una parte de su propia memoria. Por eso, el dolor de su hijo no puede entenderse como una escena aislada. Es la reacción de quien conoce la historia completa, las operaciones que no siempre se contaron con detalle, los tratamientos que quedaron fuera de cámara
Las noches en que quizá Verónica tuvo que levantarse con cuidado. Los días en que sonrió, aunque el cuerpo no le respondiera igual. La tragedia, entonces, no está solo en la noticia reciente, sino en todo lo que esa noticia revela hacia atrás. Y mientras algunos medios hablaban de recuperación y terapias especializadas, otros recordaban que aquella caída de 2004 no fue un episodio menor. Se mencionaron lesiones importantes, cirugías y dolores persistentes que, con los años, siguieron afectando su movilidad y bienestar. En ese contexto, la reacción de la familia dejó de parecer exagerada. Era el miedo acumulado de años, el temor de que una secuela antigua volviera a golpear con fuerza en el presente. Y para comprender por qué aquella noticia golpeó con tanta fuerza a sus hijos y a su público, hay que mirar hacia atrás, hacia el momento en que Verónica Castro dejó de ser una joven actriz con sueños y se convirtió en un rostro imprescindible de México. Antes de los hospitales, antes de los titulares sobre su salud, antes incluso de que su nombre fuera pronunciado con respeto en toda América Latina, Verónica era una muchacha de la Ciudad de México que aprendió desde temprano a moverse entre responsabilidades. Nació el 19 de octubre de 1952, y su camino artístico comenzó cuando todavía era muy joven, entre fotonovelas, pequeños papeles, programas de televisión y estudios de actuación. No apareció de la noche a la mañana. Fue subiendo peldaño por peldaño, como quien no tiene permiso de rendirse. En aquellos primeros años, había señales que hoy parecen más claras. Verónica no solo tenía belleza o carisma, tenía una disciplina silenciosa. Mientras otras figuras esperaban una oportunidad grande, ella aceptaba espacios pequeños, cámaras secundarias, apariciones breves. Aprendía dónde mirar, cómo hablar, cómo sostener una escena sin gritar demasiado. Esa forma de trabajar, tan constante, fue la que más tarde la convertiría en una estrella capaz de cargar una telenovela completa sobre sus hombros. El gran cambio llegó en 1979, cuando Televisa presentó Los ricos también lloran. Allí, Verónica interpretó a Mariana Villarreal, una joven marcada por el abandono, la pobreza y el destino, en una historia que conectó de inmediato con millones de espectadores. No era solo una novela. Era un fenómeno de sobremesa, una conversación de familia, una emoción repetida cada tarde frente al televisor. La producción fue estrenada en México en 1979 y reunió a Verónica Castro con Rogelio Guerra, bajo una trama que terminó convirtiéndose en referencia de la telenovela latinoamericana. Desde ese momento, Verónica ya no caminaba igual por los pasillos de los foros. La llamaban por su personaje, la esperaban afuera de los estudios, la reconocían en aeropuertos, en mercados, en calles de Ciudad de México, Caracas, Lima o Buenos Aires. Su rostro, que antes pertenecía a una joven actriz en crecimiento, pasó a formar parte de la memoria sentimental de un continente. Pero el éxito también traía un costo que en ese tiempo casi nadie veía. Jornadas largas, llamados desde temprano, maquillaje, grabaciones, entrevistas, sesiones fotográficas, viajes y promoción. Detrás de la imagen luminosa, comenzaba a formarse esa Verónica capaz de soportar el cansancio sin quejarse. La misma fortaleza que años después preocuparía a su familia, porque todos sabían que ella podía decir «estoy bien», incluso cuando algo le dolía. Después vinieron más proyectos que confirmaron que no se trataba de suerte. El derecho de nacer, Rosa Salvaje, Mi pequeña soledad y otros títulos reforzaron su lugar en la televisión mexicana. En 1987, con Rosa Salvaje, volvió a conquistar al público con un personaje intenso, popular y lleno de energía. Aquella Verónica parecía indestructible. Cantaba, actuaba, conducía y llenaba la pantalla con una naturalidad difícil de imitar. Y si las telenovelas la hicieron reina del melodrama, la conducción terminó de mostrar su otro rostro. En 1988, con Mala Noche. No. Verónica ocupó un espacio nocturno poco habitual para una figura femenina de su estilo. El programa comenzó el 4 de julio de 1988,
Y aunque duró solo unos meses, se volvió recordado por entrevistas, música en vivo y una energía que demostraba que Verónica no dependía únicamente de un libreto. Podía sostener la atención del público siendo ella misma. Hoy, mirando esa etapa con distancia, se entiende mejor por qué su familia se alarma tanto cuando su salud se resiente. Porque Verónica no fue una estrella frágil que construyó su fama desde la comodidad. Fue una mujer que aprendió a trabajar sin pausa, a responder aunque estuviera cansada, a sonreír aunque la presión fuera enorme. Y quizá por eso, cuando sus hijos escucharon que nuevamente necesitaba atención médica, no solo pensaron en el presente, pensaron en toda una vida de esfuerzos acumulados, en décadas de escenarios, cámaras, viajes y sacrificios que el público aplaudía sin conocer por completo. Y si aquella noticia estremeció tanto a sus hijos, es porque la vida de Verónica Castro nunca fue tan sencilla como parecía bajo las luces. Antes de convertirse en la Vero, antes de los aplausos, antes de que una cámara la siguiera como si hubiera nacido para estar frente a ella, Verónica fue una niña que aprendió demasiado pronto lo que significa preocuparse por los demás. Nació el 19 de octubre de 1952, en la colonia San Rafael de la Ciudad de México, con el nombre de Verónica Judith Sáenz Castro. Sus padres fueron Fausto Sáenz Astol y Socorro Castro Alba, y ella fue la mayor de 4 hermanos, Beatriz, José Alberto y Fausto. Pero detrás de esos datos familiares había una historia más delicada. La separación de sus padres cambió la vida de la casa, y su madre tuvo que salir a trabajar para sostener a sus hijos. La familia llegó a vivir en casa de la abuela materna, en la calle de Donato Guerra, en la colonia Juárez, una zona de la Ciudad de México que, para una niña, podía parecer enorme, ruidosa y llena de preguntas. Allí, Verónica empezó a entender que su infancia no sería como la de otras niñas que solo pensaban en jugar. Mientras su madre trabajaba como secretaria, ella comenzó a ayudar en casa, a mirar por sus hermanos menores y a asumir responsabilidades que no correspondían a su edad. Ese detalle, que durante años quedó escondido detrás del brillo de la fama, hoy se vuelve fundamental para entenderla. Verónica no aprendió la disciplina en un foro de televisión, la aprendió en casa. No aprendió la resistencia frente a un director exigente. La aprendió viendo a su madre salir a trabajar aunque estuviera cansada. No aprendió a sonreír ante la presión por estrategia artística. La aprendió porque muchas veces, cuando una familia atraviesa dificultades, alguien tiene que dar ánimo, aunque por dentro también tenga miedo. En entrevistas recordadas por la prensa, la propia Verónica llegó a hablar de la precariedad de aquellos años, dejando entrever que hubo momentos en los que la comida y la estabilidad no estaban garantizadas. Esa frase, de comida ni hablamos, volvió a circular cuando se recordó su infancia difícil junto a su madre y sus hermanos. Y de pronto, la estrella que millones habían visto elegante, segura, poderosa, aparecía bajo otra luz. La de una niña que también conoció la escasez. Por eso, cuando décadas después su hijo recibió la noticia de que ella volvía a necesitar atención médica, no lloraba solo por una hospitalización. Lloraba quizá por toda una historia familiar que siempre tuvo como centro a una mujer fuerte. Una mujer que desde niña aprendió a cuidar, a aguantar, a no quejarse demasiado. Para Christian o Michelle, Verónica no era únicamente la artista famosa. Era esa madre que venía de una infancia marcada por la ausencia paterna, por los cambios bruscos, por una casa donde cada peso contaba y cada día exigía valor. Hay señales que con los años se entienden mejor. Verónica siempre tuvo un instinto protector muy marcado. Cuando hablaba de su familia, rara vez lo hacía desde la queja. Más bien parecía ordenar los recuerdos con una mezcla de orgullo y pudor, como si no quisiera que el dolor opacara la dignidad de su madre, doña Socorro, esa mujer que mantuvo de pie a sus hijos cuando el hogar se fracturó. En esa reserva también había una clave de su personalidad. Verónica podía contar partes de su vida, pero siempre cuidaba el corazón de los suyos. De niña, no imaginaba todavía los foros de Televisa ni los viajes internacionales. Su mundo era más pequeño. Una casa compartida, hermanos menores, una madre trabajando,
calles de la capital mexicana, y esa sensación de que había que crecer rápido. Pero precisamente allí nació una parte de su fuerza. Cada responsabilidad temprana fue formando su carácter. Cada dificultad le enseñó a leer los silencios de la gente. Cada ausencia la hizo más atenta a los afectos. Y tal vez por eso, muchos años después, cuando el cuerpo de Verónica empezó a pasar factura por accidentes, operaciones y dolores acumulados, sus hijos entendieron algo que el público apenas alcanzaba a ver. Su madre llevaba toda la vida resistiendo. No desde 2004, no desde la caída del elefante, no desde los titulares sobre su salud. Resistía desde mucho antes, desde aquella infancia en la Ciudad de México, donde aprendió que, incluso con miedo, había que levantarse, ayudar en casa y seguir adelante. Así, la imagen del hijo quebrado por la noticia se conecta con una historia mucho más antigua. Es el llanto de quien sabe que detrás de una madre famosa hubo una niña que no siempre pudo ser niña. Una niña que cuidó antes de ser cuidada, que maduró antes de tiempo y que convirtió la necesidad en carácter. Y esa verdad, ahora que vuelve a mirarse con atención, hace que cada gesto de Verónica, cada pausa, cada sonrisa y cada silencio parezcan cargar un significado más profundo. En la vida privada de Verónica Castro, siempre hubo una palabra que regresaba una y otra vez: familia. No una familia perfecta, no una familia sin heridas, sino una familia real, de esas que se sostienen con carácter, con silencios y con una lealtad que muchas veces no necesita explicarse frente a las cámaras. Su madre, Socorro Castro Alba, fue una figura decisiva en esa historia. Cuando el hogar se volvió más difícil y la estabilidad ya no era la misma, doña Socorro tomó sobre sus hombros una responsabilidad enorme: sacar adelante a sus hijos. Su padre, Fausto Sáenz Astol, quedó ligado a los primeros años de Verónica, pero fue la presencia materna la que marcó con más fuerza su manera de entender la vida, el trabajo y la protección familiar. Verónica nació en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1952 y creció dentro de una familia donde también estaban sus hermanos Beatriz, José Alberto y Fausto. Esa raíz explica muchas cosas. Verónica aprendió a no hablar demasiado de sus dolores personales, a separar lo público de lo íntimo, a sonreír ante la prensa, aunque dentro de casa existieran preocupaciones más profundas. Con los años, esa discreción se convirtió en una especie de armadura. El público veía a la estrella, pero sus hijos conocían a la mujer que volvía cansada, que llamaba para saber si todos estaban bien, que podía estar enferma y aún así, preguntar primero por los demás. Cristian Castro llegó a su vida el 8 de diciembre de 1974, en la Ciudad de México. Su padre fue el actor y comediante Manuel "El Loco" Valdés, una figura muy conocida del entretenimiento mexicano, nacido en Ciudad Juárez y fallecido en Ciudad de México el 28 de agosto de 2020. La historia entre Verónica y Manuel fue comentada durante años, pero lo que quedó por encima de cualquier titular fue la relación de Verónica con su hijo. Una madre joven, famosa, exigida por su carrera y, al mismo tiempo, profundamente atenta al futuro de Cristian. Años después nació Michelle Castro, también conocido como Michelle Sáenz Castro, quien siguió un camino más reservado, cercano a la producción y al mundo audiovisual. A diferencia de Cristian, que creció bajo el peso de los escenarios, Michelle eligió moverse muchas veces detrás de cámaras. Y tal vez por eso, cuando la salud de Verónica volvió a preocupar al público, su presencia cercana tuvo un significado especial. Era el hijo que podía estar allí, acompañando en lo cotidiano, en los traslados, en las visitas médicas, en esos detalles pequeños que no aparecen en los titulares pero sostienen una vida. Si esta historia nos deja algo, es la certeza de que detrás de cada rostro famoso también existe un corazón que se cansa, una familia que se preocupa y una vida que no siempre ha sido tan brillante como parece desde afuera. Verónica Castro no es solo una actriz recordada por sus telenovelas, sus programas o su voz inolvidable. Es también una madre, una hija, una mujer que desde muy joven aprendió a levantarse, a trabajar, a proteger a los suyos
y a sonreír incluso cuando la vida le pedía demasiado. Por eso, antes de juzgar, antes de repetir rumores o quedarnos solo con los titulares, vale la pena mirar su historia con más humanidad. Pensemos en todo lo que ha entregado al público durante décadas, en los momentos en que acompañó a millones de familias desde la pantalla, y también en esos dolores silenciosos que muchas veces no se ven, pero pesan profundamente. Si tú también creciste viendo a Verónica, si alguna vez una de sus novelas te emocionó, o si simplemente crees que toda persona merece respeto en los momentos difíciles, deja un comentario con un mensaje de cariño. A veces, unas palabras sencillas pueden convertirse en una muestra enorme de apoyo. Y si este video te tocó el corazón, te invito a darle me gusta, compartirlo con alguien que también recuerde a Verónica Castro con afecto, y suscribirte al canal para seguir descubriendo historias de vida contadas con respeto, emoción y verdad. Porque aquí no buscamos destruir a nadie. Buscamos recordar que, detrás de la fama, siempre hay un ser humano.